Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Te doy la más cordial bienvenida. Esto es Negocios con Valor. Es un podcast del Colegio de Contadores Públicos de México y, por supuesto, estamos con los mejores temas para que tú siempre estés al tanto de todo lo que debas de saber justo de contabilidad, de economía, de finanzas, de todo lo que tiene que ver con los negocios. Hoy el tema, los cierres contables anuales. Dicen que los contadores viven encerrados. Ahorita te voy a explicar por qué. Y los contadores que tengo hoy justamente como invitados en este hermoso podcast, bueno, pues nos van a empezar a dar la pauta de este tema. Le voy a dar la bienvenida a Jorge Alvarado Cordero, integrante de la Comisión Técnica del Sector Empresarial del Colegio de Contadores Públicos de México. Jorge tiene pues una gran experiencia en auditorías del Seguro Social, Infonavit y contribuciones locales. ¿Eso es correcto? Es correcto. Muchas gracias, Adrián, por la invitación y al Colegio de Contadores Públicos de México. Claro que sí. Y tengo también a Luis Leonardo López Juárez, integrante de la Comisión Técnica del Sector Empresarial del Colegio de Contadores Públicos de México. Es consultor independiente y proporciona asesoría y consultoría en normas de información financiera, estados financieros, finanzas, todo lo que tiene que ver con el sector empresarial. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y con todo gusto vamos a compartir lo que hemos aprendido. Por supuesto que sí. La primera pregunta para nuestros contadores y para ti justamente que te vayas metiendo en el tema en este podcast Negocios con Valor es justamente ¿qué son los cierres contables anuales? Se habla mucho de ellos, pocas veces lo definimos. ¿Quién empieza? Perfecto, muchas gracias, Adrián. Pues mira, específicamente los cierres contables es toda la normativa que tienen las empresas que realizar a cierto periodo. En México normalmente cerramos un periodo iniciando en enero, terminando en diciembre, con el año calendario. Okay. Este ejercicio financiero permite hacer un corte de caja para que las empresas puedan obviamente analizar la información. Normalmente se hace empalmado con un tema fiscal, porque en México recordemos que se paga de manera anticipada y por lo regular se van montando periodos mensuales, ¿no? Tú cierras una partecita del mes y calculas tus impuestos de ese mes y así sucesivamente, pero realmente financieramente hablando, el corte se hace de enero a diciembre. Entonces, haces ese corte, ese cierre contable, que te permite obviamente ir evaluando, ¿no? Tomar decisiones. Desafortunadamente, hoy por hoy, la gente piensa que el cierre es por un tema fiscal, pero realmente la base de todo el cálculo de tus impuestos viene de la parte financiera, de la parte contable, ¿no? Por supuesto, mi querido Leo. Entonces, ¿cuál sería en esencia este objetivo justamente de que las empresas entiendan la importancia de tener justamente un cierre contable? Mira, si pudiéramos hacer el paralelo con una literatura, podríamos decir que el cierre contable es el último capítulo de la novela que estás leyendo. Es donde viene la conclusión. Es donde tú esperas que venga la parte más importante de todo lo que has leído. Ese cierre contable debe demostrar o debe de relatar la historia de tu negocio. Puede ser que tu negocio vaya muy bien y lo creas muy bien y tengas muy buenas ventas, pero si no tienes un cierre contable adecuado, es nuevamente como regresando al libro, pues un libro que se queda a la mitad, que se queda corto y que te deja con ganas como de, este libro creo que no era tan bueno, a pesar de que te ha tenido interesado los 11 capítulos durante el año. Entonces, ese cierre contable, como bien lo menciona Jorge, es la historia que leen los dueños de los negocios y si esa historia no está completa, no está razonablemente registrada, entonces se engañan los resultados. Y ahora, en la parte fiscal, como adelantaba Jorge, también tiene que estar bien narrada esa historia, porque si hay discrepancias en toda la historia, entonces vas a tener revisiones del SAT. Por supuesto. Déjame hacer, Leo, a ver si te entendí. Y para ti que me estás viendo y escuchando en este podcast, es como una radiografía cuando vas al doctor.
te lesionas una rodilla, te toman una placa y ven exactamente las lesiones que se deben de tratar justamente en esta cama de luz viendo la radiografía. Entonces, este cierre contable puede ser justamente, Jorge, ir viendo dónde sí, dónde no nos equivocamos, cómo va la empresa, cómo no puede funcionar o cómo sí puede funcionar. Es correcto, Adrián. Mira, como bien lo dijiste, es una radiografía, solo que la radiografía es estática. Y en el cierre contable es dinámica porque va partiendo de varios momentos. Okay. El cierre, hay que considerar que el cierre contable es una herramienta para toma de decisiones. Y como bien lo comentaba Leo, la información financiera de las empresas no solamente está constreñida a que es interesante para los dueños, sino es para terceros incluso. Por ejemplo, si una empresa necesita un financiamiento, lo primero que le van a pedir son sus estados financieros. Y esa información precisamente debe de venir acorde a la realidad. Por eso es que el cierre contable es tan importante, porque se necesita tomar parámetros para análisis. Los dueños, por ejemplo, o los directivos, a través de esa información financiera, te va a permitir incluso tomar decisiones para el futuro. Déjame ponerte un ejemplo muy claro. Supongamos que a través de un cierre fiscal yo puedo identificar que estoy gastando mucho en algún producto en particular o que estoy comprando mucho inventario de un producto específico, que a lo mejor si redujera la compra de ese producto para no tener tanto tiempo inventarios parados, esa inversión que hice en el inventario que está parado a lo mejor lo puedo reducir un poco e invertir en marketing. Es decir, te hace más eficiente el gasto el gasto o la inversión de la empresa. Es correcto. A lo mejor yo no invierto en inventarios para no tenerlos tanto tiempo parados en la bodega, invierto menos, lo que normalmente puedo yo invertir en otras cosas, ¿no? Entonces, ese cierre contable hay que tomarlo como una herramienta de análisis también. Cuando hablamos, Leo, de cierre contable, automáticamente empezamos a pensar en problemas, en estrés. Es algo que los empresarios no están acostumbrados justamente a leer tanto, ¿no? No les gusta saber tanto estrés justo de la empresa, pero es muy necesario porque definitivamente es lo que podría prácticamente predecir el buen futuro de la empresa. ¿Es así? Sí, es correcto. Mira, yo quisiera ser como muy explícito en el ejemplo que pusiste. Cuando tú ya vas al médico y ya tienes un problema, entonces a partir de ahí tienes que remediarlo. O sea, ya la radiografía, ¿dónde está la lesión? Evidentemente, lo mejor es la prevención. O sea, antes de llegar a que tengas el problema, tienes que ir tomando acciones. Y esas acciones se van tomando en el día a día. Regreso a la parte donde yo te comentaba de la historia, donde la empresa va operando día a día y si va cuidando en ese momento cada aspecto, cada detalle, por ejemplo, de los pagos a nómina, de los convenios, de los contratos, de la celebración de acuerdos, si se va cuidando todo eso, evidentemente cuando llegas al cierre tienes muy pocas cosas que cuidar porque evidentemente lo has ido trabajando. Entonces, aquí la primera recomendación muy importante que tanto Jorge como yo hemos visto es hay que planear el cierre contable. Y muchas veces la recomendación coincide en que desde agosto debemos de ir haciendo proyecciones para que podamos ir tomando acciones porque pues igual como lo dijimos, ya cuando tienes la radiografía, ya hay poco tiempo de acción, ya muchas veces solamente tienes instantes para decidir esto o aquello. Entonces, cuando dejas el cierre contable para el mes de diciembre, ya hay muchas cosas que o no puedes corregir o que si vas a corregir ahora demandan mucho trabajo. Y ese demandan mucho trabajo, evidentemente lo va a hacer tu contador, pero va a estar encima de ti, porque tú como dueño, como empresario, tienes que tomar decisiones a partir de lo que te está preguntando el contador. Entonces, ese periodo de cierre, pues no solamente es el del contador que nos tiene cerrado, sino ahora hay que regresarse con el empresario a pedirle que tome decisiones porque ya no hay mucho tiempo. Entonces, lo mejor es tener esos calendarios programados
y que se pueda hacer un seguimiento de cada operación. Qué interesante, Leo. Y justamente en ese sentido, mi querido Jorge, ¿qué tipo o qué tamaño de empresa debe de tener justamente este cierre contable? Porque estamos hablando de empresarios, ¿no? Las personas, tú que me estás viendo y escuchando en este podcast, quizá te imaginas que tienes un negocio pequeño, un negocio mediano y que quizá el cierre contable no es para ti. Jorge, ¿es para qué tipo de empresas? Sí, mira, afortunadamente este cierre contable aplica para todo empresario, ya sea empresa grande, mediana o chica, o incluso para aquellas empresas que son personas físicas, ¿no? Recordemos que también en México hay personas físicas que son empresarias. Entonces, Perdóname que te interrumpa, las famosas personas físicas con actividad empresarial. Empresarial, exacto. Entonces, digamos, ellos fungen incluso como patrones y tienen contabilidad y llevan todo esto sus procesos, pagan sus impuestos normal. Entonces, el cierre contable, como bien comentaba Leo, tiene que ser utilizado como una medida preventiva que te va a ayudar a tomar decisiones. Cuando tú haces esta prevención, te va a permitir incluso analizar qué te conviene. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando ya llega el mes de diciembre, se cierra el corte, el margen ya no hay para poder hacer una decisión asertiva. ¿Y qué conlleva todo esto? A que puedes incluso atraer pérdidas, ¿no? O no haber administrado correctamente tu parte financiera. Y déjame te pongo un ejemplo. Si no llego a diciembre y no hago una muy buena conciliación de mis cuentas por cobrar, no estoy cobrando. A lo mejor tengo cuentas por cobrar que ya tienen más de 90 días y obviamente estoy financiando a mi cliente, ¿no? La idea, en lugar de que mis proveedores no me financian, yo cuando compro algo tengo que pagarlo. Entonces, esa falta de conciliación es un ejemplo de muchos, pero lo estoy diciendo, digamos, para todos los que nos están escuchando. Es importante prever, como comentaba Leo, a lo mejor desde agosto hacer un corte, empezar a ir depurando todos esos causales. Otro ejemplo te voy a poner muy claro, el tema de las conciliaciones bancarias, ¿no? Hay veces que hay empresas que se dedican a pagar a través de cheques o a través de transferencias, pero no se tiene una conciliación entre las cuentas registradas contablemente hablando contra lo que me aparece en mi estado de cuenta del banco. Entonces, en mi estado de cuenta puedo decir que yo tengo 10 pesos y contablemente puede resultar que tengo 5, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con ese desfaz? ¿Dónde están esos 5? ¿Faltó registrarlos en la contabilidad o realmente no se han cobrado? El cheque todavía lo tiene la persona y no lo ha cobrado. Entonces, esa falta de control puede al final estar generando alguna repercusión en contra de la propia empresa. Entonces, es importante, ¿no?, la prevención. Por eso es que el cierre, insisto, tomémoslo como una herramienta de control, de oportunidad para ser más productivos. Claro. Leo, regálame un consejo, ¿no?, y un ejemplo con una persona física con actividad empresarial. Quizá no tenemos la empresa que vende, que surte, que tiene proveedores, acreedores, pero sí tenemos una persona física con actividad empresarial que seguramente tú que me estás viendo y escuchando aquí en Negocios con Valor, te puedes proyectar justamente en ese ejemplo. ¿Cómo funcionaría entonces un cierre anual para una persona independiente que trabaja justamente a través de este? Claro, mira, como bien lo dice la palabra, el cierre es un hasta aquí. Entonces, donde se parte la historia y hay un antes y hay un después. El después, evidentemente, lo vamos a atender el siguiente año, pero el antes, en ese cierre, entonces la persona física con actividad empresarial debe de tomar acciones para que ese cierre, para que ese momento donde se hace la determinación de saldos, pueda saber cuál es su ganancia real. Y esta ganancia real depende efectivamente de todos los gastos y conceptos que pueda aprovechar, además de los subsidios que existen. Si al momento del cierre la persona no ha tomado acción sobre esas cosas, evidentemente la utilidad o puede ser menor o puede ser más alta para efectos de pago del impuesto. Y si esa persona tiene contratadas trabajadores o empleados, pues también de ese valor va a depender el pago de sus utilidades. Entonces, lo que se recomienda aquí es que podamos atender todas esas posibilidades que estén adecuadamente plasmadas durante el año calendario para que ese hasta aquí le sea favorecedor acorde a su realidad.
¿Qué es lo que hemos visto últimamente que sucede? Como no se atiende el cierre, entonces el resultado fiscal en ocasiones es mucho mayor por no haber tomado esas oportunidades y entonces el pago de impuestos es más alto. Y la afectación pues es directamente sobre el flujo que ya impacta el siguiente año. Justamente con relación a este comentario último que Leo nos está haciendo, es eficientar entonces el gasto de la empresa también para trabajar una mejor entrega de declaraciones tanto mensuales como anuales, ¿no? Entonces es hacer más eficiente justamente las finanzas del negocio o de la empresa en particular, ¿no? Es correcto. El cierre contable te permite reflejar la realidad. Esa es la idea de todas las empresas, reflejar tu operación diaria y tu realidad. Entonces, el pago de impuestos va en función de esa parte. Es importante dejar muy claro. Otro ejemplo te voy a poner para todos los que son empresarios, el tema de inventarios. El tema de inventarios se vuelve un dolor de cabeza cuando no lo tienes controlado. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una conciliación entre lo que tienes físicamente en tus bodegas contra lo que tienes registrado contablemente. Si existen disparidades, pues obviamente hay que entrar a hacer el conteo físico de que si acá tengo 1,000 unidades, contablemente las tengo que tener registradas 1,000 unidades. Es decir, siempre tiene que tener el balance. Es correcto, tiene que aparecer a la par. Cuando no se hacen esas conciliaciones, puede resultar después en problemas. ¿Por qué? Porque al no tener el control de tus inventarios, en el futuro, pues no vas a poder vender más de lo que tienes, ¿no? O no puedes reportar, decir, tengo ventas. O se da el caso muchas veces de que hay muchos productos que están registrados contablemente como inventarios, cuando ya son mermas, ¿no? Ya ni sirven. Vámonos a una empresa de productos perecederos, ¿no? Eso es pérdida. Eso es una pérdida que no está reflejada contablemente. Entonces, esa parte es lo que decimos. O sea, tenemos que tener esa delicadeza para poder ser preventivos y eso va a ayudar. Un cierre contable, recordemos, no es nada más hasta diciembre. Un cierre contable se va llevando mes a mes y hacer un corte, como bien decía, preventivo, Leo, es beneficioso para todos el hecho de hacerlo a lo mejor en agosto, porque te permite hacer primero un ajuste grande de enero a agosto y tener eso el resto del año como para hacer los ajustes que estamos ahorita comentando en términos generales, ¿no? Digo, cada empresa, cada giro tienen su contexto muy particular. No es lo mismo llevar inventarios físicos. Ahora, por ejemplo, un sistema financiero es distinta a la manera en cómo se lleva la cartera vencida. O sea, todo tiene su justa dimensión. Por eso es que sí es importante y hacemos acotación, que es la base sobre la cual se dispara el resto de las obligaciones. Claro. Leo y Jorge nos están dando un amplio panorama sobre la importancia de esto, del tema de los cierres anuales. Y aquí, Leo, para toda esta gente que nos está viendo, quiero que seas muy, muy específico en esto. ¿Por qué seguimos siendo renuentes a esta actividad tan importante dentro de la empresa mexicana? Mira, la contabilidad demanda tiempo, porque es el proceso de registro de todas las operaciones de tu negocio. Es decir, para poder saber exactamente cuál es la ganancia que has generado, todo debe de estar dentro de la contabilidad. Y la contabilidad es complicada cuando no la cuidas, cuando no vas al día a día con ella. Entonces, por lo tanto, cuando no vas al día con día, te va a generar más carga de trabajo y muchas veces se piensa que la contabilidad es solamente para el pago de impuestos. Entonces, ¿qué sucede? No le dedicamos tiempo, después hay que hacer la contabilidad, eso me va a costar más dinero. Finalmente, como no se cuidó, hay muchas partidas que no se pudieron deducir adecuadamente, entonces tu base fiscal es más alta que tu realidad y entonces terminas pagando mucho impuesto y entonces se vuelve un ciclo en donde el emprendedor o el empresario no ven un valor en la contabilidad, sino una carga administrativa que te resulta en impuestos excesivos. Es decir, a ver, Jorge, si entendí lo de Leo, te va a salir más caro no tener una contabilidad bien establecida al interior de tu empresa que ignorarla. Es correcto, sale más caro, pero sobre todo no solamente en la parte fiscal, incluso en la parte de la operación. Sí, en la eficiencia. Porque, exacto, dejas de ser eficiente.
Entonces, para poder ser eficiente necesitas tener puntos de comparación. Lo que comentábamos en un principio, muchas veces las inversiones que hacen las empresas se deben de tomar con una base muy bien clarificada. No voy a comprar más inventario porque me estoy sobreinventariando. Mejor ese dinero que le estoy, en lugar de invertirlo en ese sobreinventario, lo puedo invertir, por ejemplo, en la parte de marketing. Y mi empresa va a tener más ventas. Entonces, cuando ya exista un pedido, pues bueno, ahora sí voy a poder estar invirtiendo en mi inventario, ¿no? Pero si no tengo un cierre y no tengo la realidad contable, no tengo los elementos. Es como navegar sin ver las estrellas, sin tener estrellas. Recordemos que en la antigüedad, como navegaban, era a través guiándose de las estrellas, ¿no? Pues nuestra contabilidad son las estrellas. Si no tengo una buena un registro contable, si no tengo un buen cierre, pues no me va a permitir tomar decisiones, o ya cuando tome las decisiones va a ser demasiado tarde. ¿La contabilidad, como los seguros, puede ser un traje a la medida, Leo? Debe ser. Debe ser a la medida porque no es lo mismo implementar controles contables para una empresa comercial que para una persona con actividad empresarial. Se deben de cuidar cada una de las cosas que se están haciendo, y ahora con los mecanismos que la autoridad fiscal está implementando, entonces debemos de ser muy cuidadosos en todo lo que se invierte o se gasta para efectos de la deducibilidad fiscal. Entonces, aquí la recomendación es: trabajemos el día a día con el contador para que entonces, cuando llegue nuestro cierre, este viene muy limpio, muy depurado, y desde ahí ya sabemos qué se tiene que hacer. Sería entonces el boleto, ¿no? Si me permites la expresión, y para todas las personas que nos están viendo y escuchando, a la tranquilidad de tu empresa, al buen funcionamiento de la empresa. La contabilidad nos puede garantizar un buen funcionamiento justamente de lo que estoy vendiendo, de lo que está entrando, de lo que debo, de lo que puedo llegar a deber. Sí puede ser un boleto a la tranquilidad. De hecho, ese es el objetivo de la contabilidad. Por eso en México tenemos las normas de información financiera, que es la base de cómo se registran todas las operaciones. Bien comentaba Leo, cada segmento tiene una forma distinta. Una empresa de manufactura, una empresa comercial, exportadoras, todas tienen sus peculiaridades. Entonces, la contabilidad debe de ser esa base. Como comentaba al principio, tiene que ser tan confiable que incluso la información financiera de las empresas no solamente la utilizan los que son dueños o socios de la empresa, sino también terceros. Yeah. Y por eso es que se tiene que normar o está regida en este marco, porque incluso para un préstamo, pues los estados financieros dan ese aval de que la información que está registrada consta de la realidad de las operaciones. O ya si nos vamos un poquito más a las empresas públicas, aquellas que cotizan en bolsa, pues esta información tiene que ser debidamente cuidada y registrada en términos de normas de información financiera, incluso internacionales, que permita obviamente para aquellos que invierten en bolsa estar invirtiendo en empresas con información real. Déjame complementarte tu comentario tan valioso. De hecho, si no tuvieran estados financieros claros, si no tuvieran justamente todos estos cierres de una manera bien hechas, ni siquiera podrían estar cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Es un requisito indispensable, la transparencia. Eso es, Leo, lo que da un cierre contable, una contabilidad bien hecha a las empresas. Transparencia para dentro y para afuera. Y para afuera quiere decir crecimiento, Leo. Sí, mira, ahí yo agregaría, cuando tú dices uno puede dormir tranquilo, cuando tú tienes una contabilidad que vas trabajando con tu contador en el día a día vienes durmiendo tranquilo. O sea, no tienes que llegar a diciembre para dormir tranquilo, o sea, porque sabes en dónde está tu negocio. Cuando el empresario únicamente ve lo que hay en la cuenta bancaria, el saldo de la cuenta bancaria, y en la cartera, y con eso sigue tomando decisiones, evidentemente debes de preocuparte, porque hay todo un universo que tiene conexión tu empresa o tu negocio con terceros que estás perdiendo de vista y que son lo que te puede quitar el sueño en diciembre. O sea, ya cuando llegas a diciembre y no dormiste bien, seguramente el resultado no te va a dejar dormir bien, y entonces vas a intentar el siguiente año tratar de corregir lo del año anterior, pero muchas veces ya eso ya es imposible porque ya son situaciones que sucedieron. Entonces, nuevamente la recomendación es
ir en el día a día con tu contador metiendo esos controles para estar tranquilo. A ver, Jorge, contador externo, es decir, poder contratar un despacho que esté vigilando justamente la contabilidad o tener un contador al interior de la empresa. ¿Cuál sería el mejor mapa? Mira, depende de la situación, también depende del tipo de empresa al cual te enfrentes. Como bien comentabas, hay micro, pequeñas y medianas empresas que se rigen de forma distinta. Las micros y pequeñas normalmente, al tener una infraestructura limitada, pues utilizan más los servicios de un contador externo. Es decir, es más recomendable. Es más recomendable. Digamos, no en todos los casos, porque de repente hay empresas que crecen de la noche a la mañana. Lo que sí recomendamos a todos los que están escuchando es que traten de buscar contadores que estén certificados en el Colegio de Contadores Públicos, ¿no?, de México, o si nos están escuchando de otras partes, que sean contadores que estén certificados, que permitan obviamente partir de una línea que te dé esa tranquilidad, que te den esa certeza de que puedas obviamente tener tu contabilidad conforme a lo que los estatutos y en este caso las normas piden. Empresas medianas, pues sí, normalmente tienen su propio área contable interna, pero déjame decirte, igual que las grandes, pero déjame decirte que también es necesario la auditoría. Esa auditoría te va a dar un double check de que la información que se está registrando contablemente esté ad hoc, obviamente, a lo que se pide y tener esa certeza. Entonces, comentando y regresando a la pregunta, depende de la situación particular, pero sí, lo importante es que todos deben de tener su contabilidad en orden, ¿no? Por supuesto, Leo, ¿cómo podemos verificar justamente pues esta confiabilidad que necesitamos para poder justamente poner en manos de un contador pues las finanzas de nuestra empresa? Claro, mira, el contador o la función del contador ha evolucionado hasta ser ya un asesor integral del empresario o del emprendedor. Si el empresario o el emprendedor no lo toma como su asesor, sino simplemente como la persona que te hace tus declaraciones anuales o mensuales y anuales, lo que va a terminar sucediendo es que el contador te va a poner una línea de decir esto es deducible, esto no es deducible, y entonces no hay un valor agregado. Entonces el empresario emprendedor debe de tomar en cuenta, ya sea que lo contrata o que lo contrata internamente o lo contrata por honorarios, que es el asesor que le va a indicar cómo hacer una debida planeación fiscal. Si podemos hacer una planeación fiscal, y aquí no estamos hablando de eludir impuestos o de hacer alguna artimaña, sino de hacer una planeación fiscal, eso te va a permitir llegar al cierre con números adecuados que tú conoces, que tú dominas y que son la realidad de tu negocio, que no estás haciendo cosas indebidas o impropias o dejando de deducir las cosas que competen a la realidad de tu negocio. Entonces, en esa medida, entonces tú puedes confiar en tu contador. Y cuando hablo de confiar en tu contador, pues es que tienes que abrirle, tienes que mostrarle todos tus libros, y muchas veces la relación entre tu negocio y la persona física está tan relacionada que debieras de permitirle también incluso de llevar la contabilidad de tus finanzas personales para que entonces se pueda hacer esa planeación fiscal integral que pueda resultar en pagar los impuestos justos que corresponden, que tus ganancias sean las reales y que tus trabajadores pues reciban la utilidad que les corresponde por el esfuerzo que trabajaron contigo. Claro, porque una cosa es tu negocio y otra cosa es lo que ya llega a tu cartera como ganancia de producto de tu negocio, ¿no? Y eso también se declara, no hay que olvidarlo, Jorge. Claro, claro. Y sobre todo que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Y el contador es ese asesor que entiende ese lenguaje. Entonces, nosotros invitamos a todos los emprendedores o empresarios que se acerquen más a ese asesor de negocios, que dejemos de ver al contador como el tenedor de libros o el que me paga los impuestos o el que paga el seguro social, porque muchas veces eso es lo que llega a ocurrir. Más bien es aprovechar esa capacidad que tienen para incluso ir haciendo planeaciones de cómo ir logrando el crecimiento sostenible del negocio sin desviarnos del objetivo. Normalmente los emprendedores cuando inician o los empresarios siempre traen un objetivo. Cuando llevas un buen orden en la materia contable, financiera, fiscal, pues afortunadamente sobrepasas el objetivo que originalmente te habías puesto, ¿no? Y eso es muy interesante, porque de repente dices, híjole, yo no sabía que tener esta disciplina me iba a llevar a obtener el resultado. Quizá no, yo lo proyectaba en 10 años y en 5 o 7 años llegué. Entonces, cuando logras el siguiente nivel, va siendo muy satisfactorio para todos, ¿no? Jorge, Leo, se nos acabó el tiempo. La verdad es que creo que fue una
conversación llena de nutrientes financieros y de consejos. Esto fue Negocios con Valor, por supuesto, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Hasta entonces. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.